¿Sientes que das lo mejor de ti, pero la prosperidad siempre se te escapa? Y si te dijera que Jacob experimentó exactamente eso, y que su error podría ser el tuyo hoy, trabajas duro, te dedicas, rezas, haces planes, te sacrificas, y, sin embargo, tu vida financiera no fluye, parece que la cosecha nunca llega, pasan los años y sigues sintiéndote estancado, atrapado en un ciclo donde la promesa existe, pero la prosperidad no se manifiesta, y la pregunta que te atormenta es, ¿por qué? ¿Estás cometiendo un error? El mismo error que retrasó la riqueza de Jacob. En este video descubrirás cómo una sola acción, desalineada con la sabiduría divina, provocó que Jacob perdiera años de su vida, aunque bendecidos por Dios, y más aún, revelaremos cómo este mismo patrón está presente en la vida de muchos hoy en día, y también podría estar obstaculizando su prosperidad. Incluso, sin que te des cuenta, Jacob fue un hombre elegido, tenía una promesa, llevaba el legado de Abraham e Isaac. No era un hombre común, era alguien con un llamado divino, un propósito, una promesa de multiplicación y prosperidad. Pero aún así, cayó en una trampa que le costó caro el tiempo, energía y retraso financiero. La Biblia dice en Génesis 29:20, y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. El amor que Jacob sentía lo hacía trabajar con placer, pero también lo hacía bajar la guardia en el discernimiento, y ahí es exactamente donde él cometió el error, que retrasó su riqueza, confió en alguien sin sabiduría, negoció sin prudencia y pagó el precio. El resultado, años de esfuerzo desperdiciados y explorado por un hombre que representa sistemas que agotan nuestra energía y no cumplen sus promesas. Labán es un símbolo de todo lo que parece cooperar con tu éxito, pero en realidad solo está utilizando su trabajo sin compensarte justamente. ¿Cuántas personas están experimentando exactamente eso hoy en día? Trabajan para enriquecer a otros, sin dirección, sin sabiduría, sin una estrategia bíblica para crecer. Y lo más peligroso es que hacen todo esto creyendo que están en el camino correcto, porque lo hacen con amor o porque es por un propósito mayor. Jacob no estaba haciendo nada malo a los ojos de los humanos, estaba sirviendo fielmente, pero el esfuerzo por sí solo no basta sin sabiduría, el trabajo duro por sí solo no basta sin discernimiento espiritual y estratégico. ¿Cuántas personas hoy en día son engañadas por Labanes modernos, negocios que agotan recursos, asociaciones tóxicas, propuestas que parecen buenas pero ocultan deficiencias, trabajos donde el salario nunca aumenta, donde el tiempo se consume y el alma se cansa, y lo peor, todo esto disfrazado de promesa? Jacob recibió una promesa, Raquel, pero primero vino el engaño, Lea. A menudo lo primero que viene no es la bendición, sino la prueba. Si estás cansado de trabajar y no ver resultados, si sientes que vive atrasado, aun cuando busca la voluntad de Dios, quizás estás repitiendo el error de Jacob, el error que te mantiene atrapado en ciclos que Dios ya quiere romper. La buena noticia es que existe una clave espiritual que puede cambiar esto, y está escondida en esta misma historia. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo liberarte de este ciclo, activar el discernimiento y desbloquear la prosperidad que Dios ya tiene reservada para ti. Además, si este tema ya te resuena, si sientes que este mensaje se relaciona directamente con tu camino, aprovecha y suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún mensaje nuevo y dale a me gusta. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, desean experimentar la verdadera riqueza con sabiduría, basada en los principios de la palabra. Ahora, entendamos exactamente qué le pasó a Jacob, y por qué su error continúa repitiéndose en tantas historias, incluso hoy en día. Jacob era un hombre en busca de un propósito. Después de todo lo que le había sucedido, el conflicto con su hermano Esaú, la bendición que recibió de su padre Isaac y su huida para salvar su vida, no se fue solo para sobrevivir. Jacob se fue con la promesa de Dios en su corazón, un llamado espiritual y un deseo genuino de construir algo valioso, con propósito y continuidad.
No solo quería prosperar económicamente, quería prosperidad con propósito, lo que viene de Dios y se extiende a través de las generaciones. El viaje lo llevó a Harán, la tierra de los parientes de su madre. Allí, la Biblia relata algo que, a nuestros ojos, parece un verdadero encuentro divino. Jacob ve a Raquel y todo cambia. Se enamora al instante. Raquel representa, aquí, no solo el amor humano, sino también el deseo de una promesa, un futuro brillante, una recompensa justa. Pronto descubre que ella es la hija de Labán, su tío, y es entonces cuando la historia comienza a tomar un giro que muchos de nosotros conocemos, no solo como lectores, sino como protagonistas de nuestro propio viaje. Jacob, movido por el amor y la pureza de intención, hace una propuesta honesta: servir durante 7 años para merecer a Raquel como su esposa, sin trucos, sin atajos, sin deshonestidad, simplemente trabajo, lealtad y dedicación. Y lo más interesante es lo que nos muestra Génesis 29:20. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Este versículo es hermoso. Muestra a alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio de la promesa. Trabajó con alegría, dedicación y enfoque. Estaba construyendo su futuro. Pero aquí llega el punto crucial, y aquí es donde empieza el error que retrasó la riqueza de Jacob. A pesar de sus buenas intenciones, Jacob subestimó la inteligencia de Labán. Llegó a un acuerdo informal con alguien que parecía ser una bendición, pero en esencia era engañoso. Labán representa aquí ese tipo de sistema que utiliza la espiritualidad para explorar, que se beneficia del esfuerzo ajeno, pero no cumple sus promesas, y muchos hoy en día experimentan precisamente esos, se entregan demasiado en entornos inadecuados, creen en acuerdos sin sabiduría y forman alianzas emocionales, pero no espirituales. Jacob no discernió el carácter de Labán, y esta falta de discernimiento era tanto espiritual como práctica. Retrasó la promesa, desvió el curso de la prosperidad y agotó la energía que podría haberse utilizado para construir un legado. El día en que Jacob debía recibir a Raquel como esposa, tras 7 años de trabajo honesto, se sorprende, despierta y descubre que lo habían engañado. En cambio, recibió a Lea. El error no fue solo de Labán, sino también de Jacob, por confiar ciegamente, por no proteger con sabiduría lo que estaba construyendo. Esto nos enseña una de las mayores verdades de la riqueza con sabiduría. Según la Biblia, el trabajo sin discernimiento espiritual puede conducir a retrocesos y no a progreso. Jacob invirtió años de su vida en un acuerdo donde solo una de las partes fue honesta, y lo más impactante es que, incluso después del golpe, no lucha, no cuestiona la justicia divina, no se rinde. Él acepta servir otros 7 años. En otras palabras, terminó duplicando el tiempo de la promesa por un error que se pudo haber evitado con sabiduría, prudencia y vigilancia. ¿Cuántos de nosotros, como Jacob, hemos caído en esta trampa? Trabajos que parecían bendiciones, pero se convirtieron en prisiones. Sociedades que parecían oportunidades, pero ocultaban manipulación. Negocios que prometían ganancias y solo traían agotamiento. Y lo peor, en muchos de estos casos, también teníamos buenas intenciones, pero la ingenuidad, la falta de estrategia y el exceso de emoción nos cegaron. Jacob no consultó a Dios antes de hacer ese acuerdo con Labán. No buscó su palabra, él no solicitó confirmación, basó su decisión únicamente en el deseo y el sentimiento, algo que mucha gente hace hoy al tomar decisiones relacionadas con el dinero, la carrera, las relaciones y las inversiones. Ese es el punto central de este video. La prosperidad según Dios requiere más que fe y esfuerzo, requiere sabiduría bíblica aplicada con discernimiento. El error de Jacob no invalidó la promesa, sino que retrasó su acceso a ella. El plan de Dios avanzaba sin contratiempos, pero el proceso se volvió más largo, más doloroso, más agotador. Y quizás te encuentres en esa situación ahora mismo, trabajando duro, orando, esperando, pero está estancado, y quizás el problema no sea cuánto te esfuerces, sino
¿En quién o en qué has puesto tu confianza imprudente? Dios no dejó solo a Jacob, incluso en medio del engaño, él permaneció presente, pero la lección permanece, no basta tener la bendición de Dios, también es necesario caminar con inteligencia espiritual, y esto es lo que muchos cristianos ignoran, confunden la fe con la ingenuidad, confían ciegamente en las promesas humanas sin examinar los resultados. Y luego se preguntan por qué no llega la prosperidad, por qué no se ven los resultados, por qué se retrasa la cosecha, incluso con tanta siembra. La verdad es que muchos están atrapados en ciclos similares al de Jacob, ciclos donde el esfuerzo no es el problema, sino la dirección, la alianza, la estrategia, y mientras este ciclo no se discierne, se repite, lo que se suponía que se resolvería en 7 años, se convierte en 14. Lo que se suponía que sería una bendición se convierte en una carga. Lo que se suponía que sería progreso, se convierte en repetición. Y esto necesita romperse. Pero la buena noticia es que hay una salida, y comienza con la revelación, con la comprensión, con el despertar de la sabiduría que viene de arriba. Y eso es lo que vamos a desentrañar ahora, juntos, analizando más detenidamente las lecciones ocultas que la historia de Jacob en Génesis 29 revela sobre la prosperidad, la sabiduría, las decisiones y el destino, porque su error ya no tiene por qué ser tuyo. Jacob no era un hombre débil, era trabajador, diligente y estaba profundamente comprometido con lo que creía que era el propósito correcto, pero aún así, falló en algo esencial para quien desea alcanzar la prosperidad a través de la sabiduría. No logró discernir el carácter de la persona con la que negociaba, confió demasiado rápido, y eso retrasó su cosecha. Labán no era un extraño, era un pariente, y quizás precisamente por eso, Jacob bajó la guardia, no ha cuestionado, no exigió claridad en el acuerdo, ni pidió confirmación divina. Simplemente asumió que, por ser familia, estaría a salvo, pero lo que la Biblia muestra es lo contrario, fue precisamente esta cercanía emocional la que lo hizo más vulnerable al engaño. Jacob se dejó guiar por la emoción, no por la sabiduría, y aquí radica el peligro para aquellos que están en el camino de la prosperidad con Dios. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces has confiado en alguien simplemente porque parecía una buena persona, espiritual o porque te sentías cómodo en la relación, negocios entre amigos, asociaciones con familiares, acuerdos hechos sin oración, sin planificación, sin estrategia? Al principio todo parece bien, pero luego se revela como un camino agotador, un laberinto emocional y financiero. Este es el tipo de error que no se aprecia de inmediato, pero que cobra un alto precio con el tiempo. Jacob trabajó durante 7 años creyendo que estaba sembrando para cosechar a Raquel, pero cosechó algo con lo que no había acordado, Lea. Y antes de pensar que fue solo un error romántico, debemos comprender su simbolismo espiritual y financiero. Invirtió en una promesa que no cumplió, sembró en tierra inestable, en otras palabras, puso su esfuerzo donde no había verdadera alianza. Labán representa esas estructuras que parecen correctas, pero esconden intenciones dudosas. Empresas que parecen oportunidades, pero te quitan energía. Asociaciones que parecen bendiciones, pero esconden explotación. Propuestas bendecidas que, al final, solo son otra forma de mantenerte ocupado, sin que veas ningún beneficio. Todo comienza con un sutil error, la ausencia de discernimiento. Y no es que Jacob no fuera espiritual, tenía promesas, experiencias con Dios, pero la sabiduría práctica, la que nace del temor al Señor y se manifiesta en decisiones estratégicas, aún no la había desarrollado plenamente, y Dios permitió esta situación no para castigarlo, sino para moldearlo, para demostrarle que no basta con ser hijo de la promesa, es necesario aprender a proteger la promesa sabiamente. Quizás estés experimentando algo similar hoy, estás dando lo mejor de ti, como Jacob, trabajas duro, eres fiel, sirves, esperas, oras, pero tu vida financiera sigue estancada, y quizás te preguntes, ¿dónde estoy fallando? La respuesta puede estar en el mismo lugar donde Jacob se equivocó,
debido a una falta de prudencia al elegir las personas con las que uno se relaciona, y a una ausencia de vigilancia espiritual y de sabiduría práctica. Hay señales que ignoramos, señales que muestran que alguien simplemente se está aprovechando de nuestros esfuerzos, señales de que una promesa se está retrasando debido a una alianza equivocada. Pero a menudo preferimos seguir con los ojos cerrados, pensando que, solo porque actuamos con el corazón, todo saldrá bien. Pero la Biblia es clara, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Eso está en los Proverbios 14:15. Jacob no prestó atención a sus pasos, confió sin cuestionar, sirvió sin poner límites y se comprometió sin exigir claridad. Y este error le costó no solo tiempo, sino energía, juventud y, por un tiempo, incluso su alegría. Y si sientes que has estado experimentando este tipo de agotamiento, que estás dando demasiado en entornos que no te valoran, que estás trabajando demasiado y recibiendo muy poco, quizás este sea el momento de detenerte y reflexionar. ¿En quién confías? ¿Con quién has formado alianzas? El camino de prosperidad requiere mucho más que buenas intenciones. Exige discernimiento espiritual, sabiduría aplicada y prudencia en la toma de decisiones. Puede que estés en el camino correcto, con el corazón correcto, y aún así, ser retrasado por un error de juicio. La historia de Jacob nos muestra que la bendición puede incluso ser decretada, pero sin sabiduría, se retrasa. Y lo más curioso es que, en ningún momento, vemos a Jacob pidiendo guía clara a Dios antes de aceptar el trato con Labán. Esto nos hace pensar, ¿cuántas decisiones has tomado sin orar, sin buscar consejo, sin examinar el corazón de la otra parte? Prosperar con Dios no se trata solo de plantar, también se trata de saber dónde plantar, con quién caminar y cómo proteger lo que estás construyendo. El error de Jacob, el error de confiar demasiado sin discernir, es un patrón que se repite incluso hoy. Muchas personas están atrapadas en ciclos de frustración, trabajando duro pero sin prosperar, precisamente porque han conectado con Labán, personas o estructuras que parecen oportunidades, pero en realidad retrasan lo que Dios quiere liberar. Y mientras este ciclo no sea identificado y roto, la cosecha seguirá retrasando. Pero la buena noticia es que la sabiduría que Jacob aún no poseía en ese momento puedes tenerla ahora. Y a medida que continuamos analizando esta historia, Dios revela poderosos principios espirituales que pueden transformar no solo tu vida financiera, sino también la forma en que decides, negocias y proteges lo que el cielo ya tiene reservado para ti. Y por eso ahora necesitamos analizar con más atención lo que viene después, porque después del error viene la lección, y ahí es donde comienza el cambio. Podemos sacar varias lecciones sobre esta historia. Vamos a ver algunas por partes. Lección 1: la sabiduría vale más que el trabajo duro. Jacob era muy trabajador. Nadie lo duda, no era perezoso, ni desinteresado, y mucho menos alguien que eludía responsabilidades. Cuando hizo el trato con Labán, no ha cuestionado, simplemente puso la mano en el arado y comenzó a servir. Y sirvió con excelencia, sirvió con dedicación, sirvió con amor. Y quizás ese sea uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. ¿Cómo es posible que alguien tan dedicado, tan bien intencionado, tan comprometido con la promesa haya sufrido un retraso tan largo? La respuesta es clara y está presente en la vida de muchas personas hoy en día: falta de sabiduría estratégica. Jacob tenía fuerza, tenía vigor físico, tenía la disposición, pero aún no tenía la madurez para discernir que el trabajo duro no sustituye la inteligencia espiritual. Creía que si se entregaba de todo corazón, Dios haría el resto, pero Dios ya lo había hecho. La promesa ya existía. Lo que faltaba ahora era que Jacob comprendiera que la promesa también necesitaba protección con decisiones sabias. La Biblia dice en Eclesiastés 9:16, la sabiduría es mejor que la fuerza, y esa es una clave poderosa para todos los que buscan prosperidad basada en la palabra de Dios. Esta frase parece simple, pero encierra un principio profundo. De nada sirve trabajar hasta el agotamiento si se construye en el lugar equivocado, con las personas equivocadas o bajo alianzas que no han sido validadas por Dios.
Jacob sirvió 7 años con dedicación, pero su falta de sabiduría le costó otros 7, y este es un patrón que, lamentablemente, se repite. ¿Cuántas personas conoces que trabajan de sol a sol, hacen todo bien en la práctica, son honestas, leales, puntuales, dedicadas y aún así no prosperan? Su vida financiera sigue siendo limitada, los resultados son lentos y se sienten como si estuvieran corriendo en una cinta de correr, mucho esfuerzo, poco progreso. Esto sucede porque aún les falta la clave de la sabiduría que alinea el trabajo con el propósito, el esfuerzo con el tiempo y el compromiso con la dirección correcta. Jacob pensó que su rendición era suficiente, pero al no tomar precauciones, al no cuestionar las intenciones de Labán, al no buscar garantías o al menos vigilancia, terminó colocándose en una posición vulnerable. Fue explotado por alguien que conocía las lagunas del sistema, alguien que supo usar la fuerza de Jacob para enriquecerse sin recompensarlo justamente. Y aquí hay otro principio: aquellos que no caminan con sabiduría se convierten en instrumentos de prosperidad para otros, y no para sí mismos. Los Labán modernos existen en todas partes. Son sistemas, empresas, relaciones, incluso a veces entornos religiosos, que explotan la fuerza de quienes buscan algo noble. Se alimentan de la energía de personas bien intencionadas que no saben cómo proteger lo que construyen. Y por eso tantas personas fieles, trabajadoras y devotas viven vidas estancadas. El esfuerzo es genuino, pero hay una falta de alineación con la sabiduría divina. La sabiduría, en el contexto bíblico, no es solo inteligencia, es discernimiento aplicado, es saber el momento oportuno para hablar, callar, negociar o retirarse. Es percibir dónde está el riesgo, donde hay engaño, donde hay puertas que parecen abiertas, pero es una trampa. Se trata de saber cómo proteger tu energía, tu tiempo y tus recursos de lugares que no merecen tu siembra, porque no todo el suelo es fértil, y no todas las oportunidades son una bendición. A veces son una distracción, un retraso o una prisión disfrazada. Jacob no era tonto, simplemente estaba aprendiendo. Como muchos de nosotros, aún estaba aprendiendo que no basta con desear algo con todas sus fuerzas. Hay que estar preparado. Se necesita la fuerza emocional y espiritual para discernir el camino correcto, y por eso Dios le permitió pasar por este engaño, para que pudiera crecer, para que pudiera aprender, para que nunca más priorizara el esfuerzo sobre la sabiduría, porque eso es lo que nos enseña Eclesiastés: no es la fuerza la que construye, es la sabiduría. La fuerza sin sabiduría es un desperdicio. Y aquí hay una verdad poderosa: algunas personas se están empobreciendo no porque no trabajen, sino porque trabajan demasiado sin sabiduría. Se están desgastando en lugares que Dios ya les ha cerrado. Están sembrando en campos que Dios nunca les mandó sembrar. Se están entregando a ciclos que solo existen para agotar lo mejor que tienen para ofrecer. La verdadera sabiduría no solo acelera el proceso, sino que te protege del desgaste innecesario. Si bien la fuerza depende de ti, la sabiduría te conecta con la guía de Dios, y es en esta conexión que la prosperidad celestial surge, no solo mediante el esfuerzo humano, sino a través de alineación con los principios eternos. Jacob aún no lo entendía cuando aceptó el trato con Labán. Estaba tan enamorado, tan comprometido con la promesa, que olvidó consultar a Dios, olvidó poner límites, olvidó proteger lo que estaba construyendo, y esto no lo convirtió en una mala persona, solo reveló que, sin sabiduría, incluso los justos pueden ser engañados. Y quizás tú también estés escuchando esto ahora porque te encuentras en esta encrucijada. Has hecho todo bien, pero sientes que la cosecha aún no ha llegado. No se trata de hacer más, quizás se trata de detenerte y preguntarte: ¿estoy actuando con prudencia, o solo intento ganar por la fuerza? Porque la fuerza puede que te abra puertas, pero solo la sabiduría te mantiene dentro. Y es precisamente por eso que, en la siguiente parte de la historia de Jacob, veremos cómo Dios comienza a obrar algo más profundo en su corazón, algo que va más allá del trabajo y toca la esencia de lo que realmente importa, la prosperidad duradera.
Y acá vamos a aprender la lección 2: el costo de negociar sin claridad. Jacob confió, así de simple, llegó a un acuerdo verbal con Labán, no estableció reglas claras, no definió los términos, no pidió garantías ni buscó confirmación en oración, simplemente se entregó de lleno a la obra, esperando que todo saliera según lo acordado, y eso le costó caro. El precio de esta falta de claridad fue altísimo: 7 años más de esfuerzo, dolor, frustración y el aplazamiento de la promesa. Todo se reduce a un detalle que muchos ignoran: una falta de sabiduría en las negociaciones. Es impresionante cómo, a lo largo de la Biblia, vemos a Dios guiando a sus hijos a andar con prudencia, a reflexionar antes de actuar, a ser estratégicos incluso cuando sus corazones están llenos de fe. La fe sin sabiduría puede llevarnos a hacer alianzas basadas en la emoción, no en la revelación, y eso fue exactamente lo que hizo Jacob. Estaba tan absorto en la promesa, tan enamorado de Raquel, tan dispuesto a servir, que olvidó algo esencial: toda alianza necesita claridad. Jacob nunca formalizó el acuerdo, no exigió garantías, no definió una consecuencia si Labán incumplía su palabra, y al descuidar este paso, se expuso a la explotación, porque cuando no establecemos límites claros, siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse de nuestra falta de sabiduría. Y esto no es solo una lección de vida, sino una lección espiritual. La falta de definición en las decisiones puede retrasar años de prosperidad, incluso cuando tenemos el favor de Dios sobre nosotros. Piénsalo un momento: ¿cuántas promesas has recibido? ¿Cuántos sueños albergas? ¿Cuánta fe has sembrado? Y, sin embargo, ¿por qué todo parece ir más lento de lo debido? La respuesta puede estar en un punto delicado que muchos descuidan: no saber negociar con claridad, no saber poner límites, no saber decir no cuando es necesario. Negociar es espiritual, establecer límites es sabiduría. Tener claridad antes de comenzar un nuevo proyecto, una nueva relación, una nueva alianza, es proteger la promesa que Dios te ha dado. Pero Jacob no lo hizo, simplemente asumió que, por servir con el corazón, todo saldría bien. Y este es un error común entre quienes desean prosperar con propósito: creen que las buenas intenciones son suficientes. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera prosperidad requiere vigilancia, prudencia, sabiduría práctica y espiritual. Labán no era inocente, ya había demostrado un espíritu manipulador. Era astuto, siempre actuaba con segundas intenciones. Y Jacob, a pesar de ser un hombre de Dios, no se dio cuenta de esto, o, si lo hizo, optó por ignorar las señales. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Entramos en negociaciones sin saber con quién estamos tratando. Aceptamos propuestas sin comprender las implicaciones. Nos comprometemos con palabras hermosas pero vacías. Y, cuando nos damos cuenta, ya estamos sumidos en deudas emocionales, financieras y espirituales. ¿Y saben qué es lo más doloroso? La cosecha que podría llegar en 7 años, ahora tarda 14. Porque sin sabiduría, la promesa se retrasa. Sin claridad, la prosperidad se pospone. No es que Dios haya cambiado de opinión, no es que estés maldito, pero estás cosechando los resultados de una negociación basada en la prisa y la emoción, no en la sabiduría. Y aquí es donde muchos tropiezan: creen que, por ser espirituales, no necesitan ser estratégicos. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 10:16 que: sed inocentes como las palomas, pero astutos como las serpientes. La falta de claridad en una negociación no solo afecta el momento presente, sino que genera consecuencias para los años venideros. Jacob no solo se ocupaba de un matrimonio, se ocupaba del inicio de la construcción de una nación. Y vean qué profundo es esto: la falta de claridad en el acuerdo de hoy podría poner en peligro los logros de toda una generación. De eso se trataba. No solo negociaba por una esposa, estaba sentando las bases de su futuro, su linaje, el cumplimiento profético que llevaba consigo. Y esta es una reflexión práctica para ti hoy. ¿Con quién has estado haciendo alianzas? ¿Has sido claro en tus metas, expectativas y acuerdos? ¿O estás aceptando lo que se te presente solo para evitar conflictos? ¿Temes perder una oportunidad y, por lo tanto,
llegar a acuerdos que no están alineados con Dios. Ten cuidado, esto podría costarte caro, tiempo, paz, dinero y años de crecimiento financiero. Mucha gente se endeuda porque no lee los contratos. Mucha gente pierde dinero en inversiones porque confía en las palabras, no en los números. Mucha gente se junta con la gente equivocada porque se deja llevar por la emoción y se olvida de orar, de consultar la palabra, de pedir consejo, y entonces se encuentran atrapados, frustrados, cansados, como Jacob. Pero es importante entender, Dios no quiere que seas explotado, Dios quiere que seas sabio, Él quiere que protejas tu energía, tu fe, tu trabajo, y eso implica aprender a negociar con claridad, a establecer límites, a discernir las intenciones de las personas, a evaluar los contratos con la sabiduría bíblica, no solo con la emoción. La prosperidad con sabiduría requiere que sepas dónde te encuentras. No se trata de desconfiar de todo, sino de saber dónde depositar tu confianza. Y si ya te has dado cuenta de que estás cosechando las consecuencias de acuerdos mal negociados, debes saber que aún hay tiempo para corregir el rumbo. Dios es experto en recuperar el tiempo perdido, pero primero necesita enseñarte, y esta enseñanza continúa en la siguiente parte del viaje de Jacob, porque lo que sigue revela cómo Dios, incluso en medio del engaño, comienza a revelar principios poderosos para quienes están dispuestos a aprender y crecer en madurez espiritual. Y seguimos con la lección 3. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en destino. Aquí es donde la historia de Jacob comienza a revelar uno de los principios más profundos de todo el viaje espiritual para quienes buscan prosperar a través de la sabiduría. Dios no desperdicia el dolor, Él transforma el dolor en destino. Aunque el error costó tiempo, aunque el engaño de Labán generó frustración, cansancio y demora, el plan de Dios nunca se descontroló. El Señor no fue tomado por sorpresa, y aún sin ser el autor del engaño, Dios usó todo, absolutamente todo, para cumplir un propósito aún mayor, para formar, a partir de Raquel y Lea, las 12 tribus de Israel. Esto es muy poderoso, porque demuestra que incluso los desvíos que la vida nos presenta, las trampas que enfrentamos y los errores que cometemos por falta de discernimiento, ellos pueden ser redirigidos por Dios para un propósito eterno. Lo que parecía simplemente un error de juicio para Jacob, servir a un hombre manipulador, recibir una esposa que no era la prometida y tener que trabajar el doble, terminó siendo parte del plan soberano de Dios para establecer una nación entera. Quizás te estés preguntando ahora, ¿pero por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Él no evitó eso que Jacob fuera engañado? Y la respuesta es simple, pero contundente. Dios no es autor del engaño, pero sí es experto en redimir situaciones que parecían desesperadas. Él toma lo que debía ser dolor, contratiempo y humillación, y lo transforma en la base de su destino, en una plataforma para su propósito. Con Jacob no fue diferente. Lo que comenzó con una mentira de Labán terminó con un legado que resuena hasta el día de hoy. Las 12 tribus de Israel surgieron de un engaño, redimidas por la soberanía de Dios. Y eso lo cambia todo, porque si Dios pudo usar incluso el dolor de Jacob, el tiempo perdido, la frustración de la espera, la decepción de un matrimonio que no fue lo esperado, también puede usar tu historia. Él puede transformar tus malas decisiones, tus alianzas equivocadas, tus inversiones mal consideradas, tu ingenuidad de ayer, en la base de algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora. Lo que parecía el peor error de Jacob se convirtió en el terreno fértil del que brotó el plan de Dios. Y esto solo le sucede a quienes perseveran, a quienes no se dan por vencidos, a quienes, incluso frustrados, siguen creyendo. Jacob pudo haber huido, pudo haberlo abandonado todo al descubrir que había sido engañado, pero eligió continuar, eligió servir otros 7 años, eligió confiar en que, de alguna manera, seguía siendo parte de la promesa, y es precisamente ahí donde muchos pierden su prosperidad, se detienen en medio del dolor, cuando Dios todavía está trabajando detrás de la cortina. Algunas personas se dan por vencidas porque fueron engañadas, abandonaron su propósito porque la cosecha no llegó cuando lo esperaban, se desmoronaron emocionalmente porque esperaban a Raquel, pero recibieron a Lea.
Pero lo que Jacob aún no sabía y muchos hoy tampoco es que Lea también era parte del plan. No era el plan original de Jacob, sino el plan redentor del cielo, porque de Lea nació Judá, de la tribu de Judá vino David, y de la estirpe de David vino Jesús. Es decir, del aparente engaño nació la redención del mundo. Lo que parecía un error era en realidad un camino oculto hacia la mayor demostración de amor y prosperidad espiritual que el mundo haya visto jamás. Y esto nos enseña algo poderoso sobre el camino hacia la prosperidad con sabiduría. Lo que hoy parece un desvío puede ser exactamente lo que Dios usará mañana para llevar a cabo su plan eterno. No vives en vano, nada es casualidad, incluso las lágrimas, incluso las demoras, incluso los momentos en que te sientes agraviado, explotado u olvidado. Todo esto puede formar parte de tu legado si decides quedarte y aprender del dolor. Porque Dios no desperdicia nada, Él lo transforma todo. El dolor de Jacob fue el punto de partida para la formación de su identidad. Fue en el proceso de frustración que Dios comenzó a moldear no solo al hombre trabajador, sino también al patriarca, el padre de Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere transformar tus pérdidas en una plataforma, tus errores en enseñanza, tus lágrimas en testimonio, y esto solo ocurre cuando empiezas a ver tu dolor no como un castigo, sino como terreno fértil para la sabiduría, porque quien atraviesa el dolor con los ojos espirituales abiertos, emerge más fuerte, más preparado, más prudente, y más preparados para la verdadera prosperidad que viene de arriba. Por lo tanto, no desprecies lo que has vivido, no maldigas el tiempo que parece haber sido desperdiciado, no te estanques en el arrepentimiento, diciendo, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera. La gracia de Dios es capaz de usar incluso los peores capítulos de tu vida para escribir una historia que impactará a generaciones. Eso es lo que Él lo hizo con Jacob, y lo sigue haciendo con todo aquel que decide confiar en Él, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Y es precisamente en esta parte de la historia que empezamos a percibir un patrón divino. Dios no nos saca del proceso, nos hace madurar dentro de Él. Él no borra el pasado, lo redime con propósito, y lo que sigue en el viaje de Jacob muestra cómo este proceso de dolor y revelación comienza a generar transformación no solo externa, sino interna, porque cuando Dios usa el dolor, no solo cambia el camino, sino que te transforma a ti mismo. Ahora pasamos a la lección 4. La perseverancia que atrae el favor divino a la luz de todo lo que Jacob vivió: el engaño, la demora, la frustración, el precio inesperado que tuvo que pagar. Su actitud nos enseña algo profundo: no se rindió. Él fue herido, pero no huyó, fue engañado, pero no se rebeló, su sueño se pospuso, pero no lo abandonó. Y aquí comenzamos a ver otro nivel de sabiduría espiritual, una madurez excepcional pero esencial para quienes verdaderamente desean prosperar con Dios. La perseverancia atrae el favor divino. Jacob tenía todas las razones para darse por vencido. Pudo haber dicho basta, pudo haber maldecido a Labán, pudo haber regresado a su tierra, herido y con el corazón lleno de resentimiento. Pero, en cambio, decidió continuar. Se mantuvo enfocado, trabajó 7 años más por Raquel, incluso después de haber sido agraviado, y eso, a los ojos del cielo, tiene un peso inmenso, porque perseverar ante la injusticia es una de las mayores señales de fe y alineamiento con el propósito. La Biblia nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y Jacob encarnó esta verdad con su propia vida. No permitió que la amargura empañara su misión. No permitió que la frustración comprometiera su visión. Sabía que Dios observaba, sabía que la cosecha llegaría, y eso es lo que diferencia a quienes solo sueñan de quienes verdaderamente prosperan. Los que prosperan son los que perseveran, aun cuando todo parece estar en su contra. Es fácil mantener la fe cuando todo marcha bien. Es fácil perseverar cuando los resultados se ven rápidamente. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa se retrasa? ¿Qué sucede cuando te traicionan, te explotan, te subestiman? Ahí es cuando se revela la verdadera naturaleza de tu carácter. Y Jacob nos lo muestra.
La verdadera prosperidad requiere más que habilidad o esfuerzo, requiere resiliencia espiritual, constancia y firmeza, porque las bendiciones no solo llegan a los que empiezan bien, sino también a los que terminan fieles. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? ¿Cuántas veces te has sentido engañado por la vida, por la gente, por las circunstancias? Y aún así, seguiste adelante, aún sin ver un retorno inmediato, seguiste orando, trabajando, sirviendo, sembrando, y quizás aún no te has dado cuenta, pero tu perseverancia está atrayendo algo poderoso, el favor de Dios. El favor de Dios no es casual, se concede a quienes perseveran, a quienes comprenden que están construyendo algo más grande que el presente. Jacob estaba construyendo un legado, aún sin saberlo. Creía que trabajaba por una esposa, por un matrimonio, por un sueño personal, pero, en realidad, estaba escribiendo la historia de una nación. Y eso es lo que le sucede a quienes no se rinden. Dios amplía el propósito, expande el alcance y transforma el esfuerzo en herencia. La perseverancia de Jacob activó principios espirituales que cambiaron el curso de su vida, porque mientras Labán lo explotaba, Dios lo observaba, mientras los hombres intentaban usarlo, el cielo ya preparaba su exaltación, y ese es el misterio de la perseverancia, nunca es en vano, aunque los hombres no lo reconozcan, Dios ve, aunque el regreso se retrase, la cosecha es segura, la palabra garantiza, a su tiempo segaremos, pero hay una condición, si no nos hemos rendido, es decir, la cosecha es para los que perseveran, y aquí está una de las verdades más contundentes sobre la prosperidad, basada en la Biblia, no llega al ritmo del mundo, tiene el ritmo del cielo, obedece a ciclos espirituales, se manifiesta en quienes honran los procesos, respetan los principios y se mantienen fieles incluso ante las pruebas. Jacob no solo era un trabajador incansable, era perseverante, y esa perseverancia lo transformó. No se fue de la misma manera que entró. Los años que pasó sirviendo a Labán no fueron en vano. Fueron años de edificación invisible, de madurez, de preparación. Fueron años en los que Dios no solo lo entrenó para liderar, sino que también lo moldeó para heredar, porque heredar requiere preparación, y Dios no da herencia a quienes no saben perseverar. Hoy en día, muchos intentan acelerar lo que solo la perseverancia puede desbloquear. Quieren atajos hacia la riqueza, soluciones rápidas, resultados sin fundamento, pero el reino de Dios no funciona así. En el reino, quienes perseveran triunfan y prosperan. Quienes no se rinden, siguen adelante. Quienes se mantienen firmes, incluso heridos, son recompensados. Y por eso, la perseverancia es una de las mayores muestras de sabiduría práctica para quienes desean vivir la riqueza con propósito y prosperidad con fe. Si has sembrado con lágrimas y aún no has visto la cosecha, entiende esto, Dios te está mirando. Tu fidelidad no es ignorada, tu paciencia no es en vano, tu perseverancia es tu testimonio ante el cielo, y al igual que Jacob, tú también estás siendo moldeado para recibir algo mucho mayor de lo que pediste, porque cuando perseveras, Dios interviene, cuando perseveras, Dios te honra, cuando no te rindes, el cielo te libera, y si hasta ahora creías que solo te resistías, debes saber que, de hecho, estás siendo entrenado para recibir favor, y este favor no depende de los hombres, viene directamente de Dios. Y el siguiente paso en tu camino está a punto de revelarte lo valioso que es perseverar. Y sobre eso es la lección 5, esperando el momento adecuado con fe y propósito. Esperar es una de las experiencias más difíciles para quienes llevan una promesa, más aún cuando todo a su alrededor parece indicar que ya debería haber sucedido, que llega tarde, que la cosecha no llega, que otros avanzan y tú te has quedado atrás. Pero hay un secreto espiritual oculto en esta espera, que muchos ignoran. La verdadera prosperidad, la establecida por Dios, rara vez llega en tiempos de ansiedad humana, llega en tiempos de madurez. Jacob aprendió esto de la manera más profunda posible. Amaba a Raquel, la deseaba, trabajó con alegría, durante 7 años, esperando tenerla como esposa, pero fue engañado, y, sin embargo, en lugar de abandonar su sueño, permaneció y sirvió otros 7 años.
Esperar 14 años por algo que ya sentía suyo. Eso no es solo perseverancia, es fe en el tiempo de Dios. Se trata de confiar en que lo que se está construyendo ahora tiene un propósito que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. La Biblia dice claramente en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Este verso no es solo poético, es estratégico para la vida de todo aquel que quiera prosperar con sabiduría, porque las riquezas celestiales no se limitan a tener recursos. Se trata de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto, y eso requiere más que esfuerzo, requiere sensibilidad espiritual y paciencia. El tiempo de espera de Jacob no fue tiempo perdido, fue un tiempo de formación. Fue en este proceso que su carácter se perfeccionó. Fue durante este tiempo que aprendió que las promesas no reemplazan la preparación, y que las bendiciones fuera de tiempo pueden convertirse en cargas. Dios no solo estaba probando a Jacob, estaba moldeando a un hombre para que se convirtiera en el padre de una nación. Le estaba enseñando a él y a nosotros que la espera es parte del proceso de la prosperidad. No hay riqueza con propósito sin un período de maduración, y este es un punto donde muchos se pierden. Vivimos en una generación de gratificación instantánea, una que quiere sembrar hoy y cosechar mañana, que busca el éxito sin profundidad, que desea riqueza, pero no quiere lidiar con los procesos que forjan el carácter. Pero Dios no trabaja con la frecuencia de los impacientes, trabaja con quienes saben esperar, que perseveran incluso sin ver señales, que siguen creyendo incluso cuando todo parece detenerse, porque es en el silencio del tiempo que Dios obra más en nosotros. Jacob no se limitó a esperar, esperó con fe. Siguió sirviendo, siguió trabajando, se mantuvo enfocado en el propósito, no se estancó, quejándose, cuestionando al cielo, comprendió que si Dios permitía ese camino, entonces algo mayor se estaba preparando, y eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras Jacob esperaba, Dios alineaba su linaje, construía su historia, organizaba su herencia. La espera estaba creando un legado, y quizás estés experimentando exactamente eso ahora mismo. Has estado sembrando fielmente, buscado sabiduría, has hecho tu parte, pero la prosperidad no ha llegado como esperabas. El negocio no ha funcionado, la puerta no se ha abierto, la cosecha no ha llegado, y todo en tu interior clama por respuestas. Pero déjame recordarte algo, el tiempo de espera es el tiempo de fundación. Aquí es donde Dios trabaja silenciosamente para garantizar que cuando llegue la bendición, estés preparado para sostenerla. No hay cosecha sin tiempo, todo propósito tiene su tiempo, y de nada sirve intentar anticipar lo que Dios aún está fortaleciendo en ti. Si Jacob hubiera recibido a Raquel en el calor del momento, sin pasar por el proceso, tal vez no habría estado listo para liderar, para edificar su hogar, para comprender el valor de lo que recibió, pero porque esperó con propósito, lo que construyó se volvió eterno. La riqueza, según la Biblia, no se trata solo de acumulación, se trata de un legado, se trata de dejar una huella, y las huellas no se hacen apurado, se logran con perseverancia y a su debido tiempo. Cuando aprendes a esperar con fe, demuestras que estás listo para más, demuestras que no solo buscas una bendición, sino que deseas ser un canal de bendición, y eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Él honra a quienes no solo desean, sino que están dispuestos a ser moldeados durante el proceso. El período de espera es una escuela, es donde aprendemos a depender de Dios, a confiar en sus métodos, a alinear nuestros corazones con el cielo, es donde dejamos de ser impacientes y maduramos, es donde la ansiedad se vence por la fe, y, sobre todo, es donde demostramos que no solo queremos prosperar, sino prosperar con propósito. Jacob aprendió esto, y fue este aprendizaje el que allanó el camino para todo lo que vendría después. Si estás esperando hoy, comprende, no es un castigo, es una edificación. Dios está usando este tiempo para prepararte no solo una bendición, sino especialmente, eres la bendición, y cuando ambos estén listos, el propósito y el corazón, entonces, a su debido tiempo, todo encajará en su lugar y se alineará.
porque en el cielo no hay demora, solo hay preparación, y quienes saben esperar con fe cosecharán a su debido tiempo, con honor, estabilidad y sabiduría para multiplicar todo lo que Dios ha confiado en sus manos. Y la siguiente etapa del viaje de Jacob nos muestra cuán esencial es esta preparación para que el destino profético se cumpla de manera sólida, duradera y llena de favor. ¿Cómo eso se aplica en la actualidad? Después de todo lo que hemos visto hasta ahora en la historia de Jacob, es necesario plantear la pregunta inevitable, y con valentía, ¿estamos cometiendo el mismo error? Porque lo cierto es que muchos hoy experimentan las mismas consecuencias que Jacob, pero sin comprender la raíz del problema, sufren retrasos, cosechan frustraciones, se enfrentan a ciclos repetitivos, sienten el peso del esfuerzo infructuoso y se preguntan por qué la promesa aún no se ha cumplido. Pero, si observamos con atención, quizás la respuesta no reside en la falta de fe, sino en la falta de discernimiento. ¿Has estado depositando demasiada confianza en personas que ya han dado señales de no andar en pacto con Dios? ¿Has estado haciendo acuerdos basados en la emoción, sin orar, sin buscar confirmación? ¿Te has involucrado en alianzas, asociaciones, propuestas, sin preguntarle al Espíritu Santo si es parte de tu propósito o solo una distracción? Porque a menudo, lo que parece una oportunidad puede, de hecho, ser un Labán disfrazado. Alguien o algo que entra en tu vida para extraer lo mejor de ti, mientras retrasa tu cosecha. Jacob cometió el error de confiar sin cuestionar, y ese error le costó años. Y lo más peligroso es que, la confianza sin sabiduría puede parecer espiritual, pero es imprudencia disfrazada. Dios no nos llama a ser ingenuos, nos llama a ser vigilantes, atentos y maduros. Y esto aplica a todas las áreas de la vida: finanzas, relaciones, negocios, ministerio. No basta con tener un corazón puro, necesitas tener los ojos espirituales abiertos, porque el enemigo no intentará detener tu prosperidad con algo obvio, usará atajos, engaños sutiles, apariencias de bendición que esconden prisiones. Y quizá no estés cometiendo el error de ser ingenuo con las personas, sino con tus propios hábitos. Lo es, trabajando demasiado, pero sin una estrategia. Al igual que Jacob, estás invirtiendo tus fuerzas en el campo equivocado, tu energía en promesas imprecisas, tu tiempo en estructuras que no te pertenecen. Despiertas temprano, te acuestas tarde, te esfuerzas por conseguir cosas, pero no ves progreso, y, con el tiempo, empiezas a pensar que Dios te ha olvidado. Pero, ¿el problema es la ausencia de la promesa o la forma en que intentas cumplirla? Dios honra el esfuerzo, pero el cielo responde a la sabiduría. No se trata solo de hacer más, sino de hacerlo bien. Muchos experimentan el cansancio de Jacob, pero aún no se dan cuenta de que luchan por algo que, en el fondo, no está alineado con la voluntad de Dios, y ahí es donde entra algo aún más sutil y peligroso: espiritualizar aquello que requiere sabiduría práctica. Sí, hay cosas que se pueden resolver con oración, ayuno y fe, pero hay otras que solo se pueden resolver mediante la gestión, la organización, la estrategia y decisiones racionales guiadas por principios bíblicos. Y esta confusión ha impedido que muchas personas prosperen. La persona está en la ruina financiera, pero no quiere estudiar, no quiere organizar sus finanzas, no quiere aprender a invertir con prudencia, solo ora, solo espera un milagro. Pero la Biblia está llena de milagros que solo ocurrieron después de que alguien actuó sabiamente. Jacob no necesitó pasar 14 años en ese ciclo, pero lo hizo porque confió sin evaluar, sirvió sin cuestionar y siguió un plan sin estrategia. Y, de igual manera, quizás hoy estés atrapado en un trabajo que no te ayuda a crecer, acumulando deudas, en relaciones que te quitan energía y en una rutina que te consume todo. ¿Por qué aún no te has parado a preguntarte, ¿está esto alineado con lo que Dios quiere para mí? Detente y reflexiona ahora. ¿Cosechas menos de lo que siembras? ¿Estás exhausto, pero no ves fruto? ¿Sientes que das vueltas en círculo, que algo te frena, que el tiempo pasa y las promesas siguen lejos? Entonces, quizás este sea el momento de confrontarte con valentía y humildad. ¿Trabajas con sabiduría o solo con fuerza? ¿Confías por fe o por compasión?
¿Rezas pidiendo guía o simplemente para justificar decisiones precipitadas? Este tipo de autoanálisis es lo que separa a quienes simplemente sueñan con la prosperidad de quienes realmente lo viven, porque la verdadera prosperidad, la que se basa en la Biblia, que trae propósito y paz, solo se manifiesta donde se respetan los principios. Y Dios no bendice la desorganización, Dios no multiplica la desobediencia, Él honra lo que está bajo la luz, el discernimiento, la sabiduría que viene de arriba. Por lo tanto, la invitación ahora es a la honestidad. Quizás necesites revisar tus alianzas, quizás sea hora de cortar los lazos que te frenan, de decir no a las propuestas que te alejan de tu llamado, de terminar con los acuerdos que solo existen por miedo a empezar de nuevo, y, lo más importante, quizás sea hora de sacar la espiritualidad de la teoría y ponerla en práctica, aplicando los principios de la palabra con inteligencia, porque la sabiduría no es solo conocer la verdad, es vivirla, y es precisamente en esta transición del mero conocimiento a la verdadera aplicación que tu vida comienza a cambiar. Y la siguiente parte de la historia de Jacob nos mostrará cuánto este cambio de mentalidad comienza a dar fruto cuando uno comienza a caminar con Dios, no solo en la fe, sino también en la práctica de la sabiduría. El error de Jacob le costó tiempo, le costó el doble de esfuerzo, le costó noches de frustración y quizás incluso momentos de duda, pero una cosa está clara, este error no ha cancelado la promesa de Dios. Llegó tarde, sí, pero no lo impidió, porque cuando hay una alianza con el cielo, aunque el camino esté marcado por fallas, Dios todavía es capaz de redimir cada paso y conducir por el camino que Él mismo diseñó. Y quizás esa sea exactamente tu realidad hoy. Miras atrás y te das cuenta de cuántas decisiones equivocadas tomaste, cuántas veces confiaste demasiado en quienes solo te frenaron, cuántas alianzas forjaste sin buscar la sabiduría, cuántos tratos cerraste sin claridad, impulsado solo por la prisa por ver la promesa cumplida, y ahora, ante las consecuencias, sientes que desperdiciaste tiempo, energía y oportunidades. Pero hoy, quiero que recibas esta verdad con fe. Si aún respiras, sigues en el plan. Dios no te ha abandonado, la promesa no se ha cancelado, solo espera que alinees tu corazón con la sabiduría del reino, y cuando eso sucede, todo empieza a cambiar, no porque las circunstancias se transformen de la noche a la mañana, sino porque cambias desde dentro, y un hombre o una mujer que elige caminar con sabiduría, con propósito, con fe puesta en práctica, se vuelve imparable, porque esa persona ya no vive impulsada por la emoción, sino por la comprensión, no actúa por impulso, sino por dirección, ya no cambia su propósito por migajas, y es entonces cuando la prosperidad comienza a fluir. Jacob no se rindió, y tú tampoco puedes rendirte. Él aprendió de sus errores, y tú también puedes aprender. Él maduró en el proceso, y Dios está usando tu proceso para que tú también madures, porque la verdadera riqueza que Dios quiere liberar en tu vida no es solo material, es espiritual, emocional, relacional y estratégica. Es una prosperidad que comienza en el interior y luego se desborda. Pero para que eso suceda, necesitas dar el siguiente paso con claridad, fe y sabiduría, y por eso quiero invitarte ahora a formar parte de este viaje transformador. Si este contenido te resonó, si este mensaje te desafió, te despertó o te brindó claridad, entonces no dejes para más tarde, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones para no perderte ningún contenido y dale me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a otras personas que también están atrapadas en ciclos de estancamiento financiero, emocional y espiritual, y que necesitan una guía bíblica clara para salir de ellos. Y más que eso, compártelo este video con alguien que necesita discernimiento financiero. Podría ser un amigo, un familiar, un compañero de iglesia, alguien que conoces que trabaja duro pero obtiene pocos frutos. Quizás lo único que esa persona necesita ahora mismo es comprender que el esfuerzo sin sabiduría retrasa las promesas, y que todavía hay tiempo para empezar de nuevo, de una manera que esté alineada con los principios de Dios. Y si pensabas que la historia de Jacob termina aquí, estás muy equivocado, porque en el próximo video,
Profundizaremos en Génesis 30, donde finalmente comienzan a emerger frutos de la perseverancia de Jacob, ahora más maduro y experimentado, comienza a caminar estratégicamente, y en este nuevo capítulo, aprenderemos cómo Dios comienza a liberar la prosperidad incluso en medio de la adversidad, y cómo un hombre puede cambiar las cosas cuando comienza a aplicar la sabiduría práctica a su vida. Así que prepárense, porque lo que viene a continuación les mostrará que, incluso en entornos injustos, la bendición de Dios todavía prospera a aquellos que tienen propósito. No te la pierdas por nada del mundo. Esta serie te mostrará, paso a paso, cómo romper el ciclo del esfuerzo sin recompensa y encaminarte hacia el éxito. La prosperidad con propósito, la que surge de la fe, está guiada por la sabiduría y se sostiene por la obediencia. Hasta entonces, no olvidéis, el error puede haberte costado tiempo, pero la sabiduría aún puede guiarte a tu destino, y ese destino, cuando está basado en Dios, siempre es más grande de lo que alguna vez esperabas. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga y los guíe, con sabiduría en cada paso del camino.